Quiero comenzar por agradecerle a la Unión Europea y al espectador el papel que han venido jugando hasta el momento en este difícil pero fundamental proceso en que nos hemos embarcado. La Unión Europea, desde el primer momento, estamos con usted, presidente, estamos con todos los que van a buscar la paz para Colombia y han sido fieles a esa palabra. Han nombrado un delegado especial para las negociaciones que ha sido muy útil. Siempre han estado apoyando. Estuvo aquí hace una semana el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo con los miembros del Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión de Exteriores, apoyando el proceso. Han emitió varias resoluciones, decisiones de apoyo al proceso, y no solo eso, sino que ya están en marcha los fondos que la Unión Europea muy generosamente ha decidido crear para ayudar el posconflicto. De manera que muchas gracias, embajadora, y a través suyo a todos los países europeos. Y el espectador también ha estado muy presente desde el primer momento, cumpliendo con su deber y apoyando el proceso, porque el espectador, si ha habido alguna institución que ha sido víctima de esta violencia, de este conflicto, pues ha sido el espectador. Usted lo sabe mejor que nadie, Fidel, usted es una víctima de la violencia en Colombia, como pocas, y por eso les agradezco mucho el apoyo. Y usted mencionaba algo muy importante, el papel del periodismo, el papel de una institución, de una empresa como El Espectador. ¿Cuál debe ser el papel en un proceso de esta naturaleza? Y mencionó una palabra muy importante, publicar la verdad, buscar la verdad. En este proceso sí que se necesita que los medios de comunicación en general cumplan con ese papel, ir, escarbar y encontrar la verdad, porque en este proceso ha habido mucha desinformación, muchas mentiras, muchos rumores que han generado mucha incertidumbre en la gente. La gente, uno se pregunta cómo es posible que la gente no esté a favor del objetivo más sublime, más noble que puede tener cualquier sociedad, como es la paz. ¿Qué está pasando? Y cuando uno indaga, cuando uno investiga, se da cuenta que la gente está con incertidumbre, o muchas personas, por la cantidad de desinformación que hay. Por eso el papel de los medios se vuelve fundamental, y es su papel natural, usted mismo lo decía. En cualquier guerra, en cualquier conflicto, en cualquier situación, el papel del periodismo es buscar la verdad. Qué bueno que en esta ocasión hagan un especial esfuerzo para que salga a relucir esa verdad. Yo creo que con eso cumplen un papel muy, muy importante, aparte del apoyo que en las páginas editoriales, porque los periódicos se manifiestan así, su posición política, su posición frente a los temas está expresada en las páginas editoriales. En la información lo que hacen es publicar los puntos de vista y la verdad, y así creo que contribuirían especialmente a este proceso. Y qué bueno hacer una serie de talleres sobre el papel del periodismo, de los periódicos, doctor Gonzalo, en este proceso, una autorreflexión, porque nadie les va a decir a ustedes cómo hacer su trabajo, pero ustedes mismos sí pueden discutir entre ustedes cómo pueden hacer mejor el trabajo en un proceso tan importante, tan fundamental para el futuro del país. Y también quiero felicitarlos por este evento, creatividad, innovación. Eso es lo que se requiere en la construcción de la paz. Como lo hemos dicho tantas veces, el fin del conflicto, que es lo que vamos a firmar, no es la paz,
Ahí comienza la construcción de la paz. Pero se requiere mucha creatividad, mucha innovación para poder construir bien esa paz. Por eso me parece tan pertinente y oportuno el titular, pues el motivo de este evento. Y qué coincidencia. Hace un par de días, el lunes, me visitó una joven artista colombiana, Ana González, y me regaló una pluma. Quiero compartirla con ustedes. Me hizo este regalo, es una pluma en porcelana. Lo de atrás es la selva colombiana. Y me entregó una tarjeta y me explicó. Me dijo, esta es una pluma de la Paloma de la Paz, una pluma que escribe un futuro nuevo, una pluma que cae de las alas de los ángeles y sabios colibríes, una pluma que llevan en sus collares nuestros ancestros, una pluma por la paz que tanto añoramos. Porque es hora de pasar la página, de reparar a los que sufrieron y murieron, de sanar y perdonar, de un nuevo comienzo con una nueva energía, no de guerra, sino de amor, de serenidad, de perdón, de compasión, de transformar y dejar volar como el cóndor, la paloma y el colibrí. Y me entregó una réplica con una plumilla hecha por ella. Eso es creatividad, a través de la cultura. Un artista que viene y dice, mira, así quiero yo contribuir a ir construyendo esa paz. Me parece que lo que necesitamos es ese tipo de iniciativas de personas con talento que nos ayuden a todos los colombianos con su inspiración a construir esa paz, porque es difícil. Toda transición, todo cambio es complicado. La condición humana, el ser humano tiende más a mantenerse en el statu quo. Cualquier cambio lo asusta, cualquier cambio le genera alguna preocupación. Y ahí es donde la creatividad en semejante cambio de la guerra a la paz, pues entra como anillo al dedo. Y es también gracias al espectador por impulsar el proyecto de pedagogía. Aquí hay que hacer mucha pedagogía, es otro de los objetivos y de las funciones del periodismo, y la Unión Europea la tiene muy clara, en el sentido de que este proceso también requiere mucha pedagogía, explicar a la gente de qué se trata, por qué se hace, para dónde vamos. Ahora que entrábamos, me preguntaron y me dieron un ejemplar del espectador para que pusiera el titular del año 2020. ¿Qué titularía yo? Yo fui periodista. En el año 2020, ¿cuál sería el título que le gustaría? Y me quedé pensando de qué es de lo que más queremos deshacernos nosotros los colombianos. Por supuesto, de la guerra, de las FARC, pero un subproducto de esa guerra y de esas FARC, que es algo realmente macabro, son las minas. Y hay un programa apoyado por la Unión Europea, apoyado por Estados Unidos. El doctor Rafael Pardo acaba de llegar de Washington, donde reiteraron el apoyo al programa de desminado, que en 5 años logremos desminar cerca de 400 municipios que hoy están afectados por las minas. 400 municipios. Somos el país más minado del mundo después de Afganistán. Y ustedes han visto, no tengo que explicarles las secuelas de esa situación. Por eso puse en el titular, de aquí a 4 años, porque el programa es de 5, 80% de los municipios son considerados libres de minas. Ya eso de por sí justificaría todo este esfuerzo. El proyecto 2020 es un proyecto que nos
obliga a pensar a todos. ¿Y cómo podemos pensar mejor estos proyectos? ¿Cómo podemos pensar el futuro? Pues contando historias de creatividad, contando historias de innovaciones que se han hecho para poder construir mejor esa paz que tanto necesitamos. Hay, sin duda alguna, la necesidad de un cambio de paradigma, un cambio cultural. Alguien decía el otro día, esta guerra ha durado tanto que nos ha quitado la compasión, nos ha sustraído a los colombianos de esa virtud de cualquier ser humano que es tener compasión. Definía la compasión como la capacidad de dolerse, de sentir el sufrimiento de otros. Que nosotros a través de 3 generaciones de guerra nos han quitado la compasión, hay que recuperarla. Y eso lo vemos todos los días, usted lo ve, Fidel, porque usted es periodista, cómo sus lectores se acostumbraron a los titulares de masacres, cuántos muertos, y eso poco a poco le va quitando esa sensibilidad que es tan necesaria en una sociedad. Por eso es tan importante recuperar eso a través de iniciativas innovadoras, creativas, de todo tipo, entre ellos el cultural. La innovación ha sido también una constante en este proceso desde el comienzo. Por ejemplo, este proceso que estamos adelantando, que estamos a punto de terminar, ha sido señalado por el mundo entero como un proceso creativo, innovador. ¿Qué ha sido lo creativo? ¿Qué ha sido lo innovador? Pues, por un lado, la forma como hemos adelantado o tratado de adelantar cada paso que hemos dado. Al comienzo dimos un paso secreto y establecimos que íbamos a negociar la agenda, que es, después de muchos estudios y muchos análisis, el 50% de cualquier negociación. Y lo íbamos a hacer en secreto, eso nunca había pasado. ¿Y por qué lo hicimos en secreto y por qué decidimos que íbamos a hacer como el primer paso la agenda? En secreto porque era una forma de no generar muchas expectativas y al mismo tiempo comprobar que sí hay una voluntad de llegar a una negociación y a un final. Porque demasiadas veces habíamos fracasado, los colombianos, cuántos intentos habíamos tenido de iniciar una negociación donde fracasaba y el país no resistía a un fracaso más. Entonces, innovamos, fuimos creativos, vayámonos por el camino de una negociación secreta para establecer una agenda. También era una forma de medirle el aceite a las FARC para ver si realmente estaban en esta ocasión interesadas o no. Ellos usualmente lo que hacían era filtrar cualquier negociación, cualquier contacto para beneficio personal, para dejar mal al gobierno, y en esta ocasión no fue así. En esta ocasión guardaron el secreto durante prácticamente año y medio, se logró llegar a la agenda y ahí fue cuando pasamos a la fase pública, que fue cuando se anunció en Oslo que habíamos llegado a una agenda y que comenzaba la negociación. También en esa negociación han surgido cosas nuevas, hemos sido creativos, innovadores. Por ejemplo, el solo hecho de poner las víctimas en el centro de la solución de este conflicto. Eso nunca había pasado en ningún proceso de paz. ¿Por qué se hizo? Se hizo para comenzar a cicatrizar heridas. Tenemos tantas víctimas, hay registradas cerca de 7,5 millones de víctimas. Hay tantas víctimas que si no comenzamos a repararlas, a cicatrizar sus heridas, conseguir esa paz estable y duradera iba a ser muy difícil. Y fue así como desde antes de terminar el conflicto se aprobó una ley en el Congreso de la República donde se establecía un mecanismo, una forma para reparar las víctimas, para devolverle a los campesinos las tierras que les habían quitado los violentos,
como una forma de ir cicatrizando heridas. Eso ha sido algo que la comunidad internacional ha apreciado muchísimo, que por primera vez las víctimas y sus derechos sean el centro de la solución, sus derechos a la verdad. Muchas veces la víctima lo único que quiere es saber dónde está su hija, dónde está su hijo, dónde están sus seres queridos, por qué hicieron lo que hicieron los violentos. Está el derecho a la reparación. Ya llevamos hoy en día cerca de 600.000 víctimas reparadas. El país que más víctimas ha reparado en la historia no llega ni al 20% de esos 600.000. Y tenemos que seguir reparando durante muchos años más. Está el derecho a la justicia. Ahí también hubo una innovación. La justicia es el meollo de toda negociación de paz. ¿Dónde traza uno la raya entre justicia y paz? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde la sociedad va a aceptar el sacrificio de justicia para obtener la paz? Por eso abordamos este gran desafío con el criterio de vamos a conseguir la máxima justicia que nos permita la paz. Y creo que llegamos a un equilibrio aceptable, que no es perfecto. Como se ha dicho tantas veces, la paz no es perfecta. La paz, por definición, no puede ser perfecta. Nadie va a quedar 100% satisfecho. Ni la paz nos va a resolver los problemas al otro día de firmarla, pero es mucho mejor que la guerra. Entonces, ¿cuánto de justicia está dispuesto una sociedad a sacrificar para lograr la paz? Ese es el meollo del problema que logramos solucionar también, repito, usando la creatividad, porque por primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados, las dos partes acuerdan un sistema especial de justicia. Nunca antes había sucedido eso. Siempre es un sistema impuesto por Naciones Unidas, por la Unión Europea, por Estados Unidos, por las grandes potencias, pero nunca antes se había acordado entre las dos partes un sistema de justicia. Y nunca antes una guerrilla había aceptado dejar las armas para someterse a la justicia que ella misma ayudó a construir. Eso también es totalmente innovador, es nuevo, nunca había existido. Por eso también, repito, la comunidad internacional está tan interesada en el desarrollo de este proceso. También ha habido innovaciones en otros frentes de la negociación, no voy a repetirlos, pero sí lo que quiero resaltar es que este proceso ha estado permanentemente alimentado por la creatividad. Les voy a mencionar otro. Esta es la primera vez que se incluye un capítulo de género en un proceso de paz. El reconocimiento de la mujer como víctima, su papel en el conflicto y su papel en el posconflicto. Eso tampoco había pasado nunca antes. Hubo hace unos días un evento allá en La Habana donde fue la delegada de Naciones Unidas y muchísimas delegadas de organizaciones de mujeres para hacer un reconocimiento a ese hecho, que nunca antes en un proceso de paz había habido un capítulo especial de género. Pero no somos innovadores. Aquí en Colombia ya muchas mujeres habían iniciado esfuerzos en esa dirección, esfuerzos se han inclusive anticipado a lo que estamos haciendo en este momento. Aquí hay una mujer que la veo aquí con gran satisfacción, que es Marina Gallego, que lidera un ejemplo precisamente de lo que estamos hablando, de creatividad, la ruta pacífica de las mujeres. Resulta que Marina después les hablará en detalle de su experiencia, pues se anticipó muchos años a lo que estamos haciendo. 15.000 mujeres que desde hace, no un año, no 5 años como llevamos, hace 15 años, se han movilizado por todo el país para manifestar que no quieren enviar más hijos a la guerra.
y que ayudan a construir una cultura de la no violencia. O sea, se anticiparon, pero no solo eso, se anticiparon al plebiscito, porque más de 7.000 mujeres le dijeron sí a la paz, firmaron, tengo entendido que tienen un libro que me van a entregarme en algún momento y se lo agradezco infinitamente, no lo sabía y cuando me contaron me pareció maravilloso. O sea que ustedes hace rato que están montados en lo que yo creo que es lo correcto para el país y se nos anticiparon. Pero eso es un ejemplo de creatividad que produce unos resultados positivos y concretos. Por eso la quiero felicitar porque esa es una de muchísimas iniciativas. Una cosa que me ha sucedido en este proceso que ha sido difícil, pero también lleno de satisfacciones, ha sido conocer las víctimas. Al principio yo pensé que las víctimas iban a ser las más duras en esa discusión donde uno traza la línea entre justicia y paz, las que más iban a exigir justicia iban a ser las víctimas. Qué equivocado estaba yo. Las víctimas me han enseñado todo lo contrario, son las más generosas, porque como han sufrido en carne propia la guerra, no quieren que otros sufran lo que ellas sufrieron. Entonces han sido las más generosas. Y al principio de este proceso, un profesor muy conocido de liderazgo me aconsejó, mire, usted le va a tocar muy duro, le va a tocar como repotencializarse cada vez que esté como a punto de tirar la toalla. Y la forma de hacerlo es hablar con las víctimas, escuchar sus historias. Eso lo va a llenar nuevamente de energía para seguir adelante y así ha sido, así ha sido. Y cada víctima tiene una historia, cada víctima tiene una forma de ver cómo el futuro le puede beneficiar, cómo reconciliarse, cómo aprender a perdonar. La cantidad de historias de las víctimas sobre lo que les sucedió y uno dice, una persona que le ha sucedido tantas cosas, se le tiene que acabar su capacidad de perdonar. Pues no, sacan esa capacidad y le enseñan, a mí me han enseñado que sale de donde uno nunca se imagina una energía muy positiva. Por eso, qué bueno este ejercicio de creatividad, de compartir experiencias y de ver cómo entre todos, porque es que se trata es de eso, que entre todos los colombianos podamos hacer ejercicios de este tipo permanentemente para la construcción de esa paz. Porque voy a lo que decía al comienzo, lo que vamos a firmar en La Habana es el fin del conflicto, que es una condición necesaria, pero no es suficiente para la construcción de la paz. La construcción de la paz se hace en muchísimos lugares, se ha dicho en repetidas ocasiones, comienza por la paz interior de cada uno de nosotros. Si uno está lleno de odio, si uno está lleno de resentimiento, si uno lo único que quiere es venganza, le queda muy difícil hacer la paz, inclusive en el propio hogar o en la comunidad donde vive. Por eso la paz tiene que comenzar por uno mismo, pero poco a poco se va construyendo. ¿Y cómo deshacerse de ese odio, cómo deshacerse de ese sed de venganza? Pues hay muchas formas creativas. Las víctimas, repito, son grandes ejemplos de cómo hacerlo. Y si compartimos eso, los que no han podido ver esa luz al final del túnel, los que todavía están atrapados por el odio, porque el odio es como una cadena que atrapa a uno y no lo deja pensar bien. Entonces, ¿cómo deshacerse de esa cadena? Eso es lo que necesitamos en Colombia, dejar a un lado la rabia, dejar el odio, volver a ser compasivos, volver a aprender a vivir en sociedad, a respetar las diferencias. Eso es la construcción de una paz estable y duradera, y ahí se requiere muchísima creatividad. Y por eso estas semillas que se están sembrando son tan importantes y por eso le agradezco tanto a la Unión Europea y al espectador por esta iniciativa. Muchas gracias.